Pero la derecha mexicana dice, sí, es que el gobierno de Morena tiene la culpa. No hablan de la migración, pero sí del narco. Bueno, al rato va a estar Paco Cruz al final, hoy, aquí. Bueno, a mí cada vez que alguien del PRIAN me sale con la jalada de que habla de narcogobierno de Morena, pues yo simplemente lo que les digo es, a ver, revisemos todos los cárteles machuchones en México, desde el más antiguo, Cártel de Sinaloa, que nació en 1960, hasta el más nuevo de los machuchones, Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Yo soy de Querétaro, ahí los tenemos. 2014, el gobierno de la 4T llegó al gobierno federal hasta finales de 2018. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. Y entonces, si revisamos todos los cárteles, todos los famosos, nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron, se internacionalizaron con los gobiernos del PRI y del PAN. Todos. Por eso es patético que hoy veamos a panistas y priistas aceptando la imposición de aranceles a México con el pretexto del narcotráfico. Pues muy buenas tardes, espero que se escuche bien. Primero les presento mi playera oaxaqueña del artista oaxaqueño Spencer Farías, El Golfo de México. Luego, no se aceptan cambios, dice acá abajo, ¿no? Por la cuestión de Donald Trump. Y miren, en realidad yo estoy aquí en Oaxaca, en vez de estar en Querétaro, por culpa de Donald Trump. Así es. La charla que me pidieron, el tema que me pidieron, que podré hablar de varios temas, yo me dedico al sector energético, es los aranceles. ¿Afectan los aranceles a Oaxaca? Claro que sí. Afectan a los niños, a los adultos mayores, a todo mundo. Los 32 estados de la República. A unos más, a otros menos. Bueno. Y aquí también hay que señalar que hay una narrativa de una derecha mexicana. Ahorita que estábamos platicando que nos encontramos en Santo Domingo, estaba viendo a Juárez. Estaba viendo la vez que los conservadores mexicanos fueron por Maximiliano para que nos invadiera el ejército más poderoso del mundo en ese momento, que era el ejército francés. Las cosas no han cambiado. Estamos en 2025 y vemos a una diputada plurinominal del PAN de Sonora, Lili Téllez. Vemos al líder nacional del PRI, que hasta antes de Salomón Jara gobernó siempre Oaxaca, el PRI, ir a pedir a los norteamericanos que intervengan militarmente en nuestro país. Vean cómo es importante tener clara la historia, porque las cosas no han cambiado. Conservadoras y conservadores mexicanos insisten en que extranjeros intervengan en la vida política de México, dado que ellos no pueden. Bueno, llega al gobierno el señor Donald Trump. Hace 4 años y medio, los gringos estuvieron a punto de entrar en una guerra civil. Vimos a gente armada, pero no con pistolitas calibre 22, no con machetes, no con resorteras, no con bombas Molotov, sino con armas tipo las que traen los narcos,
armas tipo del ejército, fusiles automáticos AR-15, fusiles Barrett de 50 milímetros, intentando impedir la asunción de Joe Biden. Bueno, ahorita alcancé a escuchar a Federico que hacía referencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A Andrés Manuel López Obrador le tocó lidiar con Donald Trump, pero esa fue la primera versión de Donald Trump, que fue más light, más ligera. Hoy a la doctora Claudia Sheinbaum le toca lidiar a partir del 20 de enero con un Donald Trump recargado. Hace rato que pasé yo por aquí, estaban hablando de cómo el lenguaje del cine luego lo asimilamos sin darnos cuenta. El reload, la Matrix de esas películas, y vemos a un Donald Trump versión 2.0, que llegó más agresivo, que llega con un movimiento MAGA, que es el acrónimo en inglés de Make America Great Again, en el que todos sabemos que cuando los gringos dicen América, son ellos. Se refieren a América como los Estados Unidos. Y este movimiento, lo tenemos que tener muy claro, es un movimiento de derecha, con referentes en México, con panistas y priistas que ven con simpatía la política anti-mexicana de Donald Trump. Si estoy mintiendo, díganme cuándo han escuchado a dirigentes nacionales del PAN o del PRI salir a criticar con todo a Donald Trump por la política antimigrante que le pega a Oaxaca, que le pega a Puebla, que le pega a Querétaro. No han salido. Bueno, ¿qué son los aranceles? Son impuestos, es un sinónimo de impuestos. Cuando Donald Trump dice aranceles, significa impuestos a sus importaciones. Quiere decir que si yo vendo en Estados Unidos, van a cobrar impuestos. Bueno, y hay una narrativa que en un primer momento Donald Trump anuncia aranceles a 3 países, 3: China, Canadá y México. Y el pretexto, porque es un verdadero pretexto, es la migración y la epidemia de fentanilo que tienen en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la población más drogadicta del mundo y aparte están armados. Sería muy interesante seguir una idea que una vez Rafael Barajas, el fisgón, caricaturista, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en una caricatura dijo: tomémosle la palabra a los gringos, cerremos, blindemos la frontera, que no pase ni un solo gramo de droga a los Estados Unidos. Y terminaba su caricatura Rafael Barajas con una pregunta: ¿cuánto tiempo creen que tarden los gringos en comenzarse a matar unos a otros? Porque esa era la realidad, ¿eh? O sea, si los gringos no consumen droga, entra el síndrome de abstinencia. Pero una cosa es el síndrome de abstinencia en un pueblo desarmado y otra cosa muy distinta es el síndrome de abstinencia, gente que necesita droga y que además está armada. Porque todos vemos que en Estados Unidos hay tiroteos en los kinderes, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades, en las iglesias, en las escuelas, en los restaurantes,
en los bares. En Estados Unidos tiene los últimos 7 años, ha habido más de un tiroteo diario. El año tiene 365 días. Bueno, pues van 7 años en Estados Unidos en donde los tiroteos en el año rebasan los 450 tiroteos. No estoy hablando de muertos, no, tiroteos, tiroteos, donde los gringos agarran un arma y se meten a disparar. Bueno, entonces la primera narrativa de Donald Trump, que es un pretexto, pero que la derecha mexicana acepta ese pretexto, es que nos quiere echar la culpa a ustedes y a mí de su consumo de fentanilo. Está perfectamente estudiado. Si no lo han visto, les recomiendo mucho un documental de HBO que se llama El crimen del siglo. Parte 1, parte 2. Ojo, no es una película, no es una serie, no es ficción, no es una serie de Netflix, no, es un documental. Eso quiere decir que es la realidad. Bueno, en ese documental muestran cómo inicia la crisis de fentanilo en los Estados Unidos. Quien hace drogadictos y de fentanilo a los gringos es la industria farmacéutica norteamericana en complicidad con los médicos norteamericanos. El fentanilo es un analgésico, es decir, se usa para dolores muy fuertes, supera la morfina. Bueno, entonces cuando alguien tiene un dolor, por ejemplo de cánceres muy dolorosos, intervenciones quirúrgicas, se usa fentanilo. El problema es que los médicos gringos sobornados por la industria farmacéutica norteamericana, la primera fue la empresa Purdue, simplemente esta empresa le decía a los médicos, a cualquier gente que venga y que te diga que tiene un dolor de muelas, me caí, me tronché el pie, ay, me duele un poco el hombro, ¡pum!, recétale fentanilo, sustancia altamente adictiva. ¿Qué tiene que ver con los aranceles? Pues todo, porque ese es el pretexto de Donald Trump en el caso de los tres primeros países a los que amenazó y luego impuso aranceles: China, Canadá y México. Y a los 3 fue el mismo pretexto del fentanilo. Y en el caso de Canadá y en el caso de México fue la migración, que según eso nosotros no paramos la migración que va del sur a Estados Unidos. Y a los canadienses los acusó que no paran migración que viene del norte hacia los Estados Unidos, porque hay gente del sur que para eludir Estados Unidos se va a Canadá y de Canadá entra en Estados Unidos. Bueno, yo siempre dije que eso es un pretexto, desde que lo puso Donald Trump, ¿no? Bueno, pero la derecha mexicana dice, sí, es que el gobierno de Morena tiene la culpa, no hablan de la migración, pero sí del narco. Bueno, al rato va a estar Paco Cruz al final, hoy, aquí. Bueno, a mí cada vez que alguien del PRIAN me sale con la jalada de que habla de narcogobierno de Morena, pues yo simplemente lo que les digo es, a ver, revisemos todos los cárteles machuchones en México, desde el más antiguo, Cártel de Sinaloa, que nació en 1960, hasta el más nuevo de los machuchones, Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Yo soy de Querétaro, ahí los tenemos. 2014, el gobierno de la 4T llegó al gobierno federal hasta finales de 2018. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. Y entonces, si revisamos todos los cárteles, todos
Los famosos nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron, se internacionalizaron con los gobiernos del PRI y del PAN. Todos. Por eso es patético que hoy veamos a panistas y priistas aceptando la imposición de aranceles a México con el pretexto del narcotráfico. Miren, se habla de cárteles mexicanos. Acaba de publicar un libro, se va a publicar, creo que acaba de salir a finales de agosto. Se llama Spencer, el periodista. El libro se titula El cartel de Fort Bragg. Fort Bragg, Fuerte Bragg. Uno de las instalaciones, los cuarteles militares más importantes de Estados Unidos, Fort Bragg. Y ahí lo que narra es militares de élite norteamericanos importando droga de México y distribuyéndola. Nadie le puede creer a Donald Trump. A ver, todos conocemos geografía elemental desde la maestra Lupita en la primaria. A ver, uno llega a la frontera con un chingo de droga, va, órale. Llegas al Río Bravo, va. O a Caléxico, órale. Y luego, ¿cómo llega a Nueva York? ¿Cómo llega a Chicago? ¿Cómo llega a Seattle? ¿Cómo? ¿Volando? O sea, tú puedes atravesar cientos de kilómetros, miles de kilómetros en Estados Unidos con cargamentos inmensos de droga y no hay cárteles gringos. Miren, simplemente es una cuestión semántica, porque esta feria es de escritura y lectura. Es una cuestión semántica. Ellos no le llaman cárteles a sus cárteles, les llaman gangs, bandas, pero tienen más de 30,000 y son los que se dedican a distribuir droga en Estados Unidos. Allá la venden, allá se paga. ¿Y el dinero? ¿Dónde se hace el lavado de dinero? En los bancos norteamericanos. Ya, así de sencillo. Entonces, los aranceles, en el caso de México, es un pretexto. Bueno, yo siempre dije que era un pretexto. 2 de abril se confirma que era un pretexto. Los primeros aranceles de Donald Trump fueron anunciados desde el 27 de enero, una semana después de su asunción. Y el 2 de abril saca una lista de más de 200 países a los que dice van los aranceles con montos del 10%, lo menor, al 50%. A más de 200 países, prácticamente todos. Donald Trump le puso aranceles a una isla deshabitada por el ser humano, donde solo viven pingüinos. Entonces Donald Trump le puso aranceles a los pingüinos. ¿Está loco? No, no está loco. A ver, ojo, esto es una cuestión económica. Miren, pensemos, cobro de impuestos. Significa que si yo vendo un textil oaxaqueño en Estados Unidos y su costo son 100 pesos y me ponen un arancel del 20%, ese textil en Estados Unidos no va a costar ya 100 pesos, va a costar 120 pesos. Va a ser 20 pesos más caro. Y aquí hay 2 cuestiones. Si va a costar 20 pesos más caro, ¿quién va a pagar esos 20 pesos? Y aquí nada más hay 2 posibilidades, no hay más. Hay pocas cosas en la vida binarias, esta es una de ellas. O paga los 20 pesos el exportador, sacrificando ganancia. Si se llevaba ganancia 30 pesos, porque en realidad el costo del textil era 70 pesos, incluyendo mano de obra, bueno, pues en vez de ganar 30 pesos, voy a bajar mi ganancia a 10 pesos. Esa es una posibilidad, ¿eh? Segunda posibilidad, la paga el comprador. ¿Quieres el textil? ¿O no te cuesta 100? Te cuesta 120. ¿Qué creen que sea más probable?
Pues que pague el comprador. ¿Pero quiénes son los compradores? Los gringos. ¿Quiénes van a pagar los aranceles? Los gringos. El pueblo norteamericano va a pagar los aranceles. Claro, existe la posibilidad de un híbrido, que el exportador diga, de esos 20 pesos, si le cargo los 20 pesos al comprador, a lo mejor ya no me compre el textil. Me lo compraba a 100, a 120 no. Entonces puede ser un híbrido. Yo pago 10 pesos, sacrifico mi ganancia de 30 a 20 pesos y el consumidor paga los otros 10. Que pueden ser 15 y 5, 16 y 4, o sea, puede ser cualquier combinación. No hay más, no hay más. Eso es entonces, ¿quién paga? ¿Por qué le pega a México? Por nuestras exportaciones, porque entonces parte de ese impuesto lo van a pagar nuestras empresas exportadoras. Y los precios pueden llegar a grado tal que la gente allá arriba ya no compre productos. Y si ya no compras productos, ya no exportas. Y si ya no exportas, cierras las empresas. Y si cierras las empresas, la gente se queda sin empleo. Y si cierras una empresa exportadora, le pegas a toda tu cadena de aprovisionamiento, a todos los negocios alrededor, para que se den una idea, hasta una cocina económica que venda fuera de una fábrica unos tacos. Estamos en Oaxaca, unas tlayudas, ¿no? Va. Bueno, eso es quién paga. Pero ahora, ¿quién se queda con esos 20 pesos? El gobierno norteamericano, el gobierno de Donald Trump. Y aquí está la verdadera razón de los aranceles. El gobierno norteamericano es el gobierno más endeudado de todo el mundo. Su deuda es espantosísima. Cualquiera métase a Google y le pone clock de reloj, debt, USA, USA. Y van a ver un reloj que permanentemente va diciendo cómo crece la deuda de los gringos. Actualmente, a principios de este año, su deuda era de, ojo, 36 billones de dólares. 36 billones de dólares en unidades de México. Porque para los gringos, 1 billion es 1,000 millones de dólares. No, billones, que quiere decir millones de millones. O sea, los gringos deben 36 millones de dólares. Al tipo de cambio de 20 pesos. Esos 36 son 720 billones de pesos de deuda. 720 billones. México es el país, es el 10º país más poblado del mundo. Somos 130 millones de mexicanas y mexicanos, el 10º. El presupuesto 2025 del gobierno federal son 12 billones de pesos, 12. Y los gringos deben 720 y tienen que pagar intereses. Y hablando de deuda, es la deuda que heredaron los gobiernos del PRIAN. Fue ayer, antier, la presidenta hablaba de la deuda de Pemex. Porque, ojo, todas y todos sabemos que de las deudas hay que pagar intereses, ¿sí? Y los gringos tienen que pagar intereses. Imagínense la deuda de México, que es mini con respecto a la gringa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2019, tuvo que pagar solo de intereses 750,000 millones de pesos, solo de intereses. Imagínense qué haría Oaxaca con 750,000 millones de pesos. Es un dineral, ¿eh?
Y a partir de ahí, 2020, 2021, a los acreedores les vale gorro si hay COVID o no hay COVID, ¿eh? Tuvimos que estar pagando y tenemos que estar pagando actualmente 500 mil millones de pesos de deuda. Una deuda de mugres 11 billones de pesos. Por una deuda de 11 billones de pesos se pagan 500 mil millones de pesos. Ahora, por 11 billones, la de los gringos es de 720 billones. Miren, 11 por 10, ya vamos en 110 y luego por 7. Y se tienen que pagar 500 mil millones, multipliquemos por 10 y esos son 5 billones, 5 billones. Y luego multipliquen por 7 y eso da 35 billones de pesos que tienen que pagar los gringos cada año. Y entonces, como se escribía en los libros, un foquito y luego le ponían arriba idea. Dice Donald Trump, debemos ese dineral que pague la gente de Tlaxiaco, de Tlacolula, de Sola de Vega. Órale, paguen. Y todo el mundo va a pagar. Miren, un amigo mío dice, este cobro de aranceles de Donald Trump es un derecho de piso a nivel global. A ver, órale, cáiganse alemanes, franceses, sudafricanos, australianos, órale. Todo mundo, derecho de piso, me van a entregar dinero para yo pagar mi deuda. Esa es la verdadera razón de los aranceles. La estúpida derecha que tenemos en México. No, es que los aranceles son contra Morena. A ver, babosos, ¿no? Babosos. Se debería hacer como en las escuelas, cuando en la primaria, no sé si se acuerden, a mí sí me tocó de niño, nos ponían unas orejas de burro y nos sentaban en el rincón, así. Eso es lo que se merecen. Es que es contra Morena. A ver, ¿a quién le ha puesto aranceles Trump? A sus principales aliados, a los 27 países de la Unión Europea, palo, aranceles. Al Reino Unido, que se salió de la Unión Europea con el Brexit, palo, pagas aranceles. Canadá, aranceles. Japón, aranceles. Corea del Sur, aranceles. Taiwán, aranceles. Australia, aranceles. O sea, si fuera una cuestión contra Morena y exclusiva de México, pues eso no explicaría por qué Donald Trump le pone aranceles a sus aliados, a sus amiguis. Pero Donald Trump se va más fuerte con los que no son sus aliados, pero no a nivel proporcional, no. Si uno ve el monto de los aranceles, de repente tienen más aranceles los aliados gringos que los que supuestamente son sus adversarios. Ahí entran los BRICS, que es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, fundadores de los BRICS. Hoy los BRICS son muchos más, porque ahí está ya incorporada, por ejemplo, Indonesia. Bueno, se ve claramente cómo Donald Trump utiliza cuestiones. Lo que anda buscando Donald Trump son pretextos para imponer aranceles. No se salva nadie. Miren, Suiza, paraíso de los lavadores de dinero que van a poner allá, famosos por la Nestlé, por sus chocolates, y que me disculpen, pero los principales productores de chocolate no están en Oaxaca, son los suizos. Compran el cacao y lo fabrican y todo, y a medio mundo le venden chocolates los suizos, ¿sí? Así le han hecho, igual con el café. Bueno, entonces vean los pretextos de Donald Trump. Le acaba de aumentar el porcentaje de aranceles a la India. A la India primero le puso aranceles del
25%. Bueno, y luego los gringos le dicen a la India, ni madres, te los voy a aumentar al 50% porque le estás comprando petróleo a Rusia. Fíjense el pretexto, ¿eh? No lo había usado Trump, no lo había usado. Y dice, India, te voy a cobrar 50% de impuestos porque le estás comprando petróleo a los rusos. Narendra Modi, que sigue siendo, de acuerdo a Morning Consult, el líder político con más apoyo en el mundo. Andrés Manuel nunca lo pudo desbancar. Siempre en primer lugar, Narendra Modi. Y ahorita, Narendra Modi. Es el que tiene más apoyo, ¿eh? Mantenido un apoyo del 80% de su población. Y son un madral, ¿eh? El país más poblado en el mundo ya no es China, es la India, ¿sí? Entonces, los hindúes, Narendra Modi le dice, casi le dice a Donald Trump, pero en hindi, no en español, no marches. O sea, ¿me vas a poner impuestos porque le estoy comprando petróleo a Rusia? Tú también, porque los gringos le están comprando petróleo a Rusia. Entonces, los gringos le compran petróleo a Rusia, pero tú, India, le compras petróleo a Rusia, aranceles. Pss, vean nada más qué pretexto. Otro caso, Brasil va aumento de aranceles al 50%. Y con Brasil, ¿cuál es el pretexto? El pretexto es que la justicia brasileña, un poder independiente del poder ejecutivo, que no depende de Luis Ignacio Lula da Silva, acaba de condenar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro porque se demostró que ese buey, no dije güey, buey, al igual que Donald Trump, no aceptó el resultado de las elecciones. Acuérdense, hace 4 años y medio con el asalto al Capitolio. ¿Por qué se da? Pues porque Donald Trump no aceptó que perdió ante Joe Biden y quiso anular el proceso electoral, y cuando fueron a asaltar con armas el Capitolio era para impedir la toma de posesión de Joe Biden. Jair Bolsonaro en Brasil hizo exactamente lo mismo que Donald Trump, exactamente lo mismo. Pierde las elecciones ante Lula y manda a sus huestes a Brasilia para tratar de dar un golpe de Estado. Y bueno, se demostró y la justicia brasileña lo condenó a aranceles. O sea, aranceles a Brasil por haber condenado a un golpista. A ver, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que para Donald Trump es un pretexto, él busca pretextos. Por eso decía, ¿cuál es la esencia de los aranceles? Derecho de piso. O sea, taiwaneses, japoneses, alemanes, oaxaqueños, tlaxcaltecas, chiapanecos, guatemaltecos, van a pagar aranceles por el solo hecho de existir. Órale, huleros, cáiganse, porque yo necesito pagar mi deuda. Bueno, ahora vámonos a las respuestas. Hay gente que dice, no, México, ponle aranceles a los gringos, o sea, dale una respuesta simétrica. Si te pone el 10, contéstale con el 10. Si te pone el 20, contéstale con el 20. Si te pone aranceles, ponle. Bueno, pero eso no lo hizo ni Europa. Para dar respuestas simétricas, se requiere alguien del tamaño de los gringos, como para decirle a los gringos, si tú me pones, yo te pongo. Si me los aumentas, te los aumento. Bueno, pues solo hubo un país que hizo eso. Uno solo en todo el mundo, que fue China. Porque China sí se le dijo a Trump, ah, sí, el 10%, papacito, va el 10%. Trump, no, porque yo ya dije que si me contestan aumentando, yo se los voy a aumentar y entonces va el 30%.
China dice, va, 30, yo también. 50, yo también. 100, yo también. Pero eso lo puede hacer China, no México. Y eso quedó confirmado la semana pasada, con un desfile militar en China. Fíjense nada más, ¿eh? ¿Por qué? Porque económicamente, el único país del tamaño de los gringos para responderle es China. Militarmente, el único país del tamaño de los gringos para responderle militarmente era Rusia. El único. Nada más, ni China, pero parece ser que desde la semana pasada ya hay dos que militarmente se le pueden poner al tú por tú a los gringos. Y eso es una novedad tremenda, y son los chinos. No sé si alguien vio el desfile en la plaza de Tiananmen, en Beijing, por el 80º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial ante China. Bueno, esto es muy relevante, porque ustedes no se van a ir a pelear con piedras o con machetes. Otra vez en el convento de Santo Domingo, estaba viendo cómo mixtecos y zapotecos trataron de defenderse de los españoles. Los españoles llegaron con caballos, con arcobuses, con pólvora inventada por los chinos, con cañones, y acá no se conocía nada de eso. Descontrol. Y conquistaron. Tecnológicamente llevaban una ventaja. Bueno, pues si uno se le quiere poner al tú por tú con los gringos, es el país que más ha invadido países en el mundo. Más, ellos han tirado, y sobre todo en América Latina, han tirado a gobiernos democráticos, pero no ahorita, no Donald Trump, no Biden, es la historia de ese país. Por ejemplo, 1954, Jacobo Arbenz en Guatemala. Salvador Allende en Chile, 1973. Y así se llevan entre las patas a sus propios aliados. La invasión a Panamá, que se llevaron a Noriega, que era su aliado también. El intento de invasión en Bahía de Cochinos, en Cuba, en República Dominicana. Y meten las manos en todos lados, y sus dictaduras militares en Uruguay, en Brasil, en Perú, o en Colombia, en Venezuela, sirviendo siempre a intereses norteamericanos. Bueno, a nosotros nos quitaron 2 millones de kilómetros cuadrados. Es inútil que el Trump diga, no, hinches mexicanos nos están invadiendo. No marchen, nosotros ya estábamos ahí antes de que ustedes llegaran. ¿Sí? Y además ustedes llegaron a invadir a los pueblos originarios y prácticamente los exterminaron. ¿Por qué Los Ángeles se llama Los Ángeles? O Texas, Texas. No como dice la derecha mexicana, Texas, sea güey, es Texas. Florida, pues Nevada, Nuevo México, Arizona, pues todo eso era mexicano. Entonces, regresando a los aranceles, y la gente que dice, México, Claudia Sheinbaum debe contestar igual. No, a ver, pues no somos iguales. Hasta Molotov lo sabe. En su canción de Más vale cholo que mal acompañado, dice, para pelearse hay que saber con quién. Bueno, a ver, México no se puede pelear con los gringos. Pues ¿cómo? Pues no somos del mismo tamaño. Pero esto que pasó es histórico en el desfile de China. Porque por primera vez en la historia, China mostró las armas que tiene. Y es otro país que saca su triada nuclear. Exhibió la semana pasada, no me acuerdo si fue a principios de semana, el fin de semana, acaba de pasar, tiene una semana que pasó. Exhibió submarinos con capacidad de lanzar misiles intercontinentales, submarinos. Exhibió unas cosotas DF Dongfeng, misiles interbalísticos que pueden disparar desde cualquier lado en tierra, cualquier carretera,
Órale, acá la Tehuacán, Oaxaca, ahí ponen uno de esos y disparan su misil. Y exhibieron también aviones con capacidad de lanzar misiles nucleares. El mensaje fue directísimo a Donald Trump, directísimo a Donald Trump. Mira, ya tenemos con qué contestarte. Y es más, ya te superamos. Porque ahorita que dije de los misiles DF, ¿saben cuál es el alcance? 20,000 kilómetros. Miren, de aquí de Oaxaca a Querétaro son 750 kilómetros. No, pues un misil le pega. De aquí a Tijuana, 2,000 kilómetros. El misil te llega. De aquí a Nueva York, te llega. O sea, los chinos ya le exhibieron a los gringos que pueden aventarles un misil. Miren, 20,000 kilómetros, ¿saben qué significa? Que los chinos pueden poner un misil en donde quieran. En la Antártida, en Australia, en Europa, donde quieran. Donde quieran. Los chinos ya exhibieron que pueden poner un misil en cualquier lado. Pero no es cualquier misil. Son misiles que tienen 12 ojivas nucleares y que en 30 minutos pueden llegar a destruir simultáneamente 12 de las principales ciudades de Estados Unidos. Un hinche misil, uno puede destruir al mismo tiempo Washington, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Filadelfia, uno solo. De este tamaño es lo que ha hecho China. Pues entonces claro que China le puede responder en los aranceles a Donald Trump. ¿Lo puede hacer México? No. Por eso es que la presidenta no ha explorado ni siquiera una respuesta simétrica. ¿Por qué? Porque llevamos todas las de perder. Si no lo hizo Europa, no lo hizo Australia, Canadá lo intentó, pero no le fue bien, ¿no? Con el anterior primer ministro, no con el nuevo porque acaban de cambiar en Canadá. Bueno, esto se va a mantener, miren, pues depende, porque los norteamericanos se mantienen en la presidencia 4 años. Si ustedes se fijan, primero llegó a la presidencia Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, y luego le tocó un cachito de Biden, ¿no? Y luego entra Donald Trump. Pero Donald Trump se va en 2028. En enero de 2028 entra un nuevo presidente. Sheinbaum va a gobernar hasta 2030. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Esto va a ser una política permanente de los norteamericanos? No. Pero también hay otro detalle, ¿eh? Los norteamericanos están hiperdivididos. Ya señalé que estuvieron hace 4 años y medio a punto de irse a una guerra civil. Y cada vez hay más conflictos de ese tipo en Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos, ¿la gente está contenta con Donald Trump? No. No. Incluso dentro de los seguidores de MAGA, Make America Great Again, ha perdido apoyo Donald Trump. Y con la población general ha perdido apoyo. Es un presidente que ya tiene una popularidad que gente que está de acuerdo con él, si bien le va un 40%. He visto encuestas donde es el 38%. Si vemos la última encuesta de Encol del 1 de septiembre sobre la evaluación de Claudia Sheinbaum, pues la Claudia Sheinbaum anda del orden del 70%, ¿eh? O sea, Donald Trump en realidad gobierna en minoría. Y a diferencia de México, las elecciones en Estados Unidos fueron muy cerradas, prácticamente empate técnico, ¿no? Entonces, quiere decir que Donald Trump tampoco se crean que tiene manga ancha. Por ejemplo, Donald Trump dijo que iba, igualito que Fox, con el EZLN, que dijo que iba a resolver el problema de Chiapas en 60 minutos, pues Donald Trump dijo que en 24 horas paraba la guerra en Ucrania.
Pregunta, ¿las 24 horas fueron del 20 de enero al 21 de enero? ¿Terminó la guerra en Ucrania el 21 de enero? No. Sigue, pero sigue en esta guerra proxy, porque los gringos siguen armando a Ucrania. ¿Podría parar Trump la guerra en 24 horas? Sí. ¿Qué medida tomar? ¿Apagar los satélites que guían a las armas ucranianas en contra de Rusia y dejar de suministrarles armas a Ucrania? Ucrania se rinde 1 hora después de esa decisión. Punto. Ya no tiene nada que hacer, los rusos los van a destrozar. Ya les dieron un llegue, ¿eh? Cuando llegó Donald Trump, durante horas, unas horas, apagaron sus satélites y los rusos se aprovecharon, ¿no? Que por cierto, ahorita que hablo de los rusos y regreso a los chinos, no nada más son las armas que presentó China, ¿eh? China también presentó misiles hipersónicos. Hipersónicos significa que superan la velocidad del sonido y que prácticamente ni los gringos ni los países occidentales tienen armas para defenderse. Y yo lo veo, yo sigo en mis canales de Telegram la guerra en Ucrania con versión alternativa. Me chuto medios franceses, alemanes, gringos, me dan una versión. Sí, pero me chuto canales alternativos, me dan otra versión. Y cuando uno ve un video, yo vi un video, la semana pasada lo vi, de estos misiles Kinzhal que tienen los rusos, que significan daga, es espantosísimo, espantosísimo. O sea, uno ve el video y dicen, miren, ahorita los rusos aventaron un misil con una precisión de 3 metros. O sea, los rusos ya están al nivel que si quieren hacer caer un misil ahí en esa cámara que está grabando, el misil cae a 3 metros. Pelas, mano. O sea, que caiga a 3 metros y que caiga sobre la cámara es exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces uno ve el video de estos misiles hipersónicos, no se ven. O sea, uno ve, ahí está el edificio, uno ve, vuela un pajarito, ¿no? ¡Pum! Y de repente explota. Y dices, ¿a qué horas pasó el misil? Y luego ya hasta pruebo con el video a ponerle en cámara lenta para ver, mugre misil, nunca se vio. Contra eso los gringos no pueden. Entonces, con respecto a las aranceles, no puede haber respuesta simétrica de parte de México. Ahora, los aranceles son de 2 tipos. Uno son aranceles generales a todos los productos que exportes a Estados Unidos. Si vendes manteles, aranceles, sillas, aranceles, flores, aranceles, micrófonos, aranceles, sombreros, lentes, todo. Ese es un tipo de arancel. Pero Donald Trump también está poniendo aranceles a productos específicos. Por ejemplo, semiconductores, fármacos y otra cosa que nos pega a México, partes automotrices y automóviles. Miren, no existe ningún automóvil mexicano. El primer automóvil mexicano que vamos a tener lo va a sacar la 4T con Claudia Sheinbaum. Es el auto eléctrico o línea, del cual vamos a ver aquí en Oaxaca un madral de autos o línea dentro de unos 5 años. Eléctricos, chiquitos, utilitarios. Ese va a ser el primer auto mexicano. Por ahí salía el baboso espurio de Felipe Calderón, que hizo fraude en las elecciones de 2006, a decir, es que somos el principal exportador de coches del mundo. No sea baboso, pues ¿cuáles coches? O sea, viene la General Motors, o viene Hyundai, o viene Honda, o ahorita que pasé por Puebla, la Volkswagen, o Audi, ¿no? Y vienen y ponen sus plantas en México para fabricar los coches que van a vender en Estados Unidos, y luego dicen, es que nosotros exportamos. No marches. O sea, eso se llama maquila, pero sí nos pega, ¿eh? Sí nos pega porque Donald Trump le quiere poner impuestos a los automóviles. Bueno, ahora sí voy a ver mis datos para señalarles
en el caso de México, Oaxaca no sería de los más afectados, porque también tiene que ver geográficamente. Miren, desde un principio, a ver, ¿a quién le pegan más los aranceles? Pues a quien vende más a Estados Unidos. Miren, también Brasil dice, bueno, sí, aranceles del 50%, pero le vendemos poco. O sea que no nos afecta tanto. Bueno, pero en el caso de México, para que se den una idea, el 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Útale, 83, ¿eh? A Canadá un 3%, a China un 1.6%. Es irrelevante, ¿eh? O sea, el sentido numérico es tan grande que uno dice, ¿a quién le pega? A México. Sí, sí nos pega, mucho, porque el 83% de nuestras ventas al exterior van a Estados Unidos. Bueno, y conozcamos a nuestro país. Si nos vamos por sectores, ¿qué le vendemos a los Estados Unidos? ¿Tasajo? ¿Mole oaxaqueño? No. Miren, el 10% de nuestras exportaciones a Estados Unidos son automóviles. Es el mayor rubro, automóviles. Por lo tanto, nos pegan aranceles, aunque no sean generalizados, nos pegan aranceles para refacciones y automóviles. Lo segundo que nosotros exportamos a Estados Unidos son motores de coches, partes automotrices. Útale, pues es lo mismo. Andamos ya de un 17% de la industria automotriz. Ah, pero ¿qué creen? Luego viene un 6% de camiones, también industria automotriz. Entonces ya son 23. Quiere decir que casi una cuarta parte de lo que exportamos en México tiene que ver con la industria automotriz. Oaxaca no tiene casas armadoras de automóviles. Eso no quiere decir que no le pegue a Oaxaca, ¿eh? ¿Qué más exportamos a los gringos? Computadoras, 5%. También cables aislantes, un 3,5%. Y luego ya viene, por ejemplo, petróleo e instrumental médico. Esos son los sectores que en México está defendiendo la doctora Claudia Sheinbaum, porque todavía no se ha generalizado, se sigue negociando. Bueno, así como les mostré que no va a pegar igual en los productos, tampoco va a pegar igual regionalmente. Por eso es una estupidez que la oposición en México le aplauda a Donald Trump. ¿Qué partido gobierna Chihuahua? El PAN. Bueno, ¿quién es el estado de la República que más exporta a los Estados Unidos? Chihuahua. ¿A quién le va a pegar en primer lugar? A Chihuahua. En segundo lugar, a Coahuila. ¿Quién gobierna Coahuila? El PRI. En tercer lugar, le va a pegar a Nuevo León. ¿Quién gobierna Nuevo León? MC. Es decir, los estados más afectados están gobernados por la oposición. Los 3 estados más afectados. Entonces, fíjense la enorme contradicción. Samuel García, Maru, ya no me acuerdo, Maru Campos, el de Coahuila, ni me acuerdo, no, pues un priista, aplauden madrear a su población, porque es la gente que más va a sufrir, la de estos 3 estados, y los gobernadores bien contentos que madreen a su gente. Bueno, cuarto lugar, luego ya viene un gobierno de Morena, que es Baja California. Luego viene Tamaulipas, también gobernado por Morena, pero luego viene otro gobernado por la oposición, que es Guanajuato. Luego viene Jalisco. Luego ya viene Sonora, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Campeche, Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Michoacán. No encuentra Oaxaca. Oaxaca está el cuarto de abajo. Miren, el que menos exporta, Quintana Roo. Pues prácticamente no exporta nada. Ah, bueno, pues no le va a afectar. Luego Nayarit.
Baja California Sur y luego Oaxaca, que es de los estados que menos se exporta. Pero no por eso tenemos que aplaudir, porque el daño es nacional. Ahora, ¿qué es lo que también exportamos? Pues por ejemplo a Michoacán le pega la parte agrícola, porque de México es el estado que más exporta productos agrícolas a los Estados Unidos. Ahí está, por ejemplo, el aguacate. Y el segundo es Sinaloa. ¿Por qué? Porque Sinaloa es el principal exportador de jitomate, ¿no? Ahí está también Michoacán como exportador de fresas. Pero en el caso de Chihuahua y de Baja California y de Jalisco, lo que más exportan Estados Unidos son aparatos electrónicos y computadoras. Y luego pues ya vienen los autos, todos los estados donde tienen armadoras. Bueno, estos momentos son clave y son definitorios en un país, porque muestran a un gobierno qué hace hacia abajo. Hay gobiernos que doblan las manitas. Si siguiera gobernando el PRI o el PAN, me corto uno y la mitad del otro, de mi dedo meñique, ya nos hubieran madreado, ¿eh? Ellos habrían aceptado, es más, le habrían dicho a Donald Trump, no me pongas el 20, ponme el 30. Regrésame a todos los oaxaqueños que están en Estados Unidos, órale. Ya los conocemos, ya los vimos en el poder, sirven a intereses extranjeros y le han pegado a Oaxaca duro. Istmo de Tehuantepec, aerogeneradores, ¿quién los controla? Transnacionales españolas, Iberdrola, Naturgy, Fisterra, Acciona. De todo México, creo que varios de aquí conocen La Ventosa. Yo la conocí de niño, mi papá era trailero y me sorprendía que mi papá me decía, aguas aquí en La Ventosa, el viento vuelca trailers. Y yo he visto trailers volteados en La Ventosa. ¿Cuál es la mejor zona para generar energía eléctrica a partir del viento en todo México? Que son 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿eh? El Istmo de Tehuantepec. Pero cuando estaba el PAN y el PRI gobernando en el gobierno federal, Comisión Federal de Electricidad fue la que construyó los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. No. O sea, la mejor zona se le entregaron a privados, pero no a privados de Oaxaca, extranjeros. Y la segunda mejor zona, Tamaulipas. ¿Y a quién le entregaron esa zona? A extranjeros, ¿sí? Y zonas donde tenemos mucho sol. Yo hace una semana estaba en Baja California Sur. Ahorita el gobierno de la 4T, ya todo va relacionado, ¿eh? El gobierno de la 4T está por construir en Baja California Sur 2 plantas termosolares. En México no existe ninguna planta termosolar. Entonces a mí me da risa cuando los del PAN y los del PRI salieron a criticar a Andrés Manuel López Obrador por construir la refinería de Dos Bocas, la coquizadora en Salina Cruz, la coquizadora en Tula, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor logístico del Istmo, ¿no? Todos esos megaproyectos salieron los del PAN y el PRI a oponerse con un pretexto absurdo. Es que nosotros amamos el ambiente, somos ecologistas, amamos a la madre tierra, estamos en contra del cambio climático. Yo tengo una columna los martes en Canal 11, en el noticiero nocturno,
de Vianey Fernández y Jorge Armando Rocha. 4 minutos. Es una editorial pequeñita. Y en 4 minutos tengo que sintetizar un tema. Y escribo en el periódico El Universal, en la edición de Querétaro, todos los lunes. Bueno, pues ahora coincidió porque le puse a mi columna dato mata relato. Le podría haber puesto hinches mentirosos y sería exactamente lo mismo. Los datos, miren, yo que manejo el sector energético, tiene que ver con los aranceles. Ahorita lo ligo con los aranceles, no crean que ya me salí. No, porque uno revisa si es cierto que PAN y PRI les interesaba mucho potenciar la energía eólica y la solar, que extrañamente nada más hablan de esas, porque energías renovables está la hidráulica y también está la geotermia, Y ahora los europeos también agregaron la nuclear. Y a partir de la guerra en Ucrania ya agregaron hasta el gas natural, que simplemente son energías menos contaminantes, no contaminantes. Bueno, cuando uno revisa los datos, Comisión Federal de Electricidad, ¿qué le heredaron a Andrés Manuel López Obrador? A ver, de toda la energía eléctrica que produces en México, PAN y PRI, ¿cuánta era eólica y solar? ¡Bú! Un mugroso 5%. La energía eólica y solar nacen a mediados de los años 80. Tuvieron los sexenios del priista Miguel de la Madrid, del priista que llegó por fraude Salinas de Gortari, del priista Ernesto Zedillo, que privatizó los ferrocarriles en México y que nos mantiene heredados con la deuda del Fobaproa, 50,000 millones de pesos al año que tenemos que pagar. Pasó el hocicón de Guanajuato de Vicente Fox, el espurio de Felipe Calderón y el priista Peña Nieto. Se echaron 6 sexenios, 36 años, dizque ecologistas, y no construyeron. Y lo poquito que tenemos en México, extranjeros. Hoy la 4T les está poniendo el ejemplo. Esas plantas termosolares en Baja California Sur, nunca el PAN y PRI construyeron una de esas. Nunca. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.